Parte 8. Testimonio del Tanaj sobre fiestas y calendario. Capítulo 31. Yehoshua y la entrada a la tierra. 1 Yehoshua 5 es un texto clave porque muestra la transición entre el desierto y la tierra sin romperla. Continuidad del orden dado por Yahweh. Allí aparecen varios elementos unidos. La circuncisión de la generación nacida en el desierto. La celebración de Pesaj. El consumo del producto de la tierra y el cese del maná. No son detalles aislados. Forman una secuencia que muestra cómo el pueblo entra en la tierra sin abandonar el calendario santo. Esto importa porque Yehoshua 5 no presenta las fiestas como recuerdos desligados de la vida real, sino como parte del orden del pacto, en el momento mismo de la entrada a la herencia. El pueblo no deja atrás el tiempo santo al cruzar el Jardín. Lo sigue guardando en la tierra. Así el texto sirve como testigo histórico de continuidad y no de ruptura. También debe notarse que Yehoshua 5 aparece después de la travesía del desierto, cuando la provisión milagrosa del maná está por terminar. Ese contexto vuelve aún más fuerte la escena. El mismo Yahweh que sostuvo al pueblo en el desierto, ahora lo introduce en la tierra sin alterar su orden del tiempo. 2. Pesaj en la tierra. El texto dice que los hijos de Israel celebraron Pesaj el día 14 del mes, al atardecer en las llanuras de Jericó. Ese dato es muy importante. Muestra que Pesaj no quedó restringida al evento fundacional de Mitzrayim ni al desierto. Se guarda también en la tierra, en continuidad con la Torá. Aquí se ve con claridad que el calendario santo acompaña al pueblo en el cambio de etapa. La entrada a la tierra no anula Pesaj, sino que la confirma. El pueblo sigue viviendo bajo el orden dado por Yahweh. La redención de Mitzrayim no se borra cuando llega la herencia. Permanece como memoria obediencial dentro de la nueva etapa. Además, Yehoshua 5 conserva la precisión temporal, el día 14 del mes. Esto vuelve a confirmar que la Torá no trató Pesaj como símbolo flotante, sino como tiempo real, reconocible y guardable dentro del calendario. 3. Fin del maná. Después de Pesaj, el texto dice que el maná cesó cuando comenzaron a comer del producto de la tierra. Este detalle tiene gran peso. Marca el cierre de una etapa y el inicio de otra. El pueblo deja de ser sostenido por el alimento extraordinario del desierto y pasa a comer de la tierra prometida. Pero ese cambio no ocurre en desorden. Ocurre dentro del marco de Pesaj y Matzot. Yahweh no introduce al pueblo en la tierra desconectándolo del calendario santo, sino precisamente en medio de él. Esto refuerza que el tiempo de Yahweh sigue gobernando tanto el desierto como la tierra. El fin del maná también muestra la fidelidad de Yahweh en ambas etapas. Él sostuvo al pueblo sobrenaturalmente en el desierto y ahora lo sostiene por el fruto de la tierra. El calendario no cambia porque cambie la forma de provisión. El pueblo sigue siendo gobernado por el mismo Yahweh. 4. Tierra, cosecha y calendario. Yehoshua 5 une de manera muy visible tierra, alimento y calendario. Después de guardar Pesaj, el pueblo come del fruto de la tierra. Esto armoniza con todo lo que la Torá ya había mostrado, que las fiestas no flotan fuera de la creación ni fuera de la vida agrícola. El calendario bíblico está anclado a la tierra dada por Yahweh y a su provisión. Este punto ayuda a confirmar que el sistema del tiempo santo no es puramente abstracto. La entrada a la tierra no elimina su dimensión agrícola. Al contrario, la hace más visible. Pesaj en la tierra, consumo del grano y cese del maná muestran que el tiempo santo acompaña al pueblo en la nueva realidad de cosecha, herencia y asentamiento. Por eso, Yehoshua 5 funciona como puente entre la Torá y la vida del pueblo en la tierra. Lo que Yahweh ordenó en el desierto encuentra continuidad real cuando el pueblo entra en la heredad. 5. Su valor para la continuidad del sistema. El valor principal de Yehoshua 5 es que muestra continuidad. Continúa Pesaj, continúa el marco mensual, continúa la memoria de redención y continúa el gobierno de Yahweh sobre el tiempo. La transición de desierto a tierra no borra el sistema, lo confirma. Esto es importante para el estudio del calendario porque impide lecturas que traten las fiestas como provisionales o ligadas solo a una etapa. Yehoshua 5 muestra que Pesaj sigue siendo guardada en la tierra y que el pueblo sigue viviendo.
bajo el orden santo de Yahweh aun cuando cambian sus condiciones históricas. La conclusión del capítulo es clara. Yehoshúa 5 presenta Pesaj en la tierra, el fin del maná y el inicio del alimento de la heredad como parte de una misma transición gobernada por Yahweh. Su testimonio confirma la continuidad del sistema de fiestas y calendario y muestra que el tiempo santo acompaña al pueblo tanto en el desierto como en la tierra prometida. Capítulo 32. Restauraciones históricas de Pesaj. Satu Hizquía. La restauración de Pesaj en tiempos de Hizquía, relatada en Divrei Hayamim Bet 30, muestra que el descuido de las fiestas iba unido al deterioro del culto y del pacto. Cuando Hizquía emprende reforma, no se limita a reparar espacios o corregir liderazgo. También vuelve al calendario santo y convoca al pueblo a guardar Pesaj. El texto es importante porque deja ver dos cosas a la vez. Por un lado, la fiesta había sido descuidada. Por otro, su restauración era entendida como parte de la vuelta a Yahweh. No aparece como detalle menor ni como costumbre opcional. Aparece como pieza real de la obediencia pactal. También debe notarse que esta restauración se hace en condiciones históricas complejas, con impureza, retraso y necesidad de ordenar al pueblo. Eso no anula la fiesta, más bien muestra que aún en desorden, el objetivo seguía siendo volver al mandato de Yahweh y no sustituirlo por indiferencia. 2. Yoshia, la restauración en tiempos de Yoshia, relatada en Melahim Bet 23 y Divrei Hayamim Bet 35, tiene un peso todavía más fuerte. Allí Pesaj aparece ligada directamente a la lectura del libro del pacto y a una reforma radical contra la idolatría y la contaminación del culto. El texto subraya la singularidad de esa celebración, destacando que una Pesaj así no se había guardado por largo tiempo. Esto muestra que la restauración de Pesaj no era asunto marginal, formaba parte del retorno serio a la Torá. Yoshia no trata la fiesta como símbolo vacío, sino como expresión concreta de obediencia renovada. La limpieza del culto, la destrucción de altares extraños y la restauración de Pesaj aparecen dentro de una misma lógica. Por eso este episodio tiene gran valor para el estudio. Enseña que cuando el pacto es restaurado con verdad, el tiempo santo también es restaurado. No se vuelve a Yahweh dejando de lado sus tiempos. 3. Ezra y Nehemia. En Ezra y Nehemia, la restauración del pueblo después del exilio vuelve a mostrar la misma lógica. El regreso no consiste solo en reconstruir muros o reorganizar población. Incluye restauración del altar, de la lectura pública de la Torá y de los tiempos señalados. Nehemia 8, en particular, muestra la fuerza de Sukkot dentro de este proceso. Pero el principio vale también para el marco general del calendario. Volver a la Torá implica volver al tiempo santo de Yahweh. En este contexto, la restauración del pueblo y la restauración del calendario se entrelazan. La comunidad no se redefine solo políticamente, se redefine por la palabra de Yahweh, y esa palabra incluye fiestas, convocaciones y memoria ordenada en el tiempo. Esto confirma que las fiestas no son adornos religiosos secundarios. Cuando el pueblo se reordena bajo la Torá, también se reordena en su calendario. 4. Restauración del pacto y restauración del tiempo. Los casos de Hizquía, Yoshia, Ezra y Nehemia muestran un patrón constante. Cuando hay restauración del pacto, también hay restauración del tiempo santo. El pueblo no vuelve a Yahweh solo en doctrina abstracta o en emociones de reforma. Vuelve también en la forma de ordenar su vida conforme a la Torá. Esto es importante porque corrige una idea moderna muy extendida, que las fiestas serían accesorios externos sin verdadero peso espiritual. El Tanaj muestra lo contrario. El tiempo santo forma parte del orden del pacto. Si el pacto se restaura, las fiestas vuelven a su lugar. Si las fiestas son olvidadas o profanadas, eso acompaña el deterioro de la obediencia. Así, calendario y pacto no están separados. La restauración histórica demuestra que el tiempo de Yahweh es parte del terreno donde se ve si el pueblo realmente vuelve o no a su palabra. 5. Lecciones históricas. La primera lección histórica es que el descuido de Pesaj no fue tratado en el Tanaj como asunto menor. Se consideró síntoma de desorden más profundo. La segunda es que su restauración
fue vista como parte de la vuelta a la Torá. La tercera es que las condiciones difíciles no justificaron abolición, sino corrección y retorno. La cuarta lección es que la fidelidad no consistió en inventar tiempos nuevos, sino en restaurar los que Yahweh ya había dado. Y la quinta es que el calendario santo no pertenece solo al pasado de Mitzrayim o del desierto, sino a la vida del pueblo cada vez que éste se reordena bajo la palabra de Yahweh. La conclusión del capítulo es clara. Las restauraciones históricas de Pesaj, en tiempos de Hizquía, Yoshía, Edra y Nehemías, muestran que volver al pacto incluye volver al tiempo santo de Yahweh. El Tanaj no trata las fiestas como periféricas, sino como parte visible y concreta de la obediencia restaurada. Capítulo 33. Sukkot y lectura pública de Torah. 1. Nehemías 8 es uno de los textos más importantes para ver cómo la restauración del pueblo se une a la restauración de la Torá y de las fiestas. Allí el pueblo se reúne, la Torá es leída públicamente, y al avanzar en la lectura, se descubre de nuevo el mandamiento relativo a Sukkot. Esto muestra que la fiesta no fue inventada en ese momento, sino redescubierta en su forma obligatoria por medio del texto. El capítulo es decisivo porque presenta una restauración que no nace de entusiasmo religioso sin dirección, sino de la lectura de la Torá. La fiesta vuelve al centro no por costumbre, heredada solamente, sino porque el pueblo oye lo que Yahweh había mandado. 2. Gozo, lectura y obediencia. Nehemías 8 une tres elementos que no deben separarse: lectura pública de la Torá, gozo delante de Yahweh y obediencia concreta. El pueblo primero oye y entiende, luego se le dice que no se entristezca, porque el gozo de Yahweh es su fuerza, y finalmente actúa conforme a lo leído. Esto corrige dos extremos. El primero sería una lectura de Torá sin respuesta práctica. El segundo sería una celebración alegre sin base textual. En Nehemías 8 ambas cosas quedan unidas. La alegría nace dentro de la restauración obediencial. Sukkot no aparece como emoción sin mandamiento, ni como mandamiento sin gozo. 3. La memoria del mandamiento. El texto dice que hallaron, escrito en la Torá, que los hijos de Israel habitasen en Sukkot durante la fiesta del mes séptimo. Ese detalle tiene mucho peso. No dice que inventaron una nueva forma de recordar el desierto, sino que encontraron el mandamiento ya dado. La memoria correcta de la fiesta nace de la memoria correcta del texto. Esto muestra que el pueblo puede olvidar el mandamiento, y aún así el mandamiento permanece. La Torá sigue siendo la medida, aunque la práctica se haya debilitado. La restauración verdadera consiste en volver a lo que estaba escrito, no en reemplazarlo por creatividad religiosa. 4. Lo olvidado y lo restaurado. Nehemías 8 también deja ver que puede haber un largo periodo de descuido sin que eso elimine la obligación original. El texto subraya que no se había hecho así desde días antiguos. Eso no significa que la fiesta hubiera dejado de existir como mandato, sino que su observancia había caído en debilidad, descuido o distorsión en su forma concreta. La restauración entonces no consiste en producir algo nuevo, sino en corregir lo olvidado. Este patrón es importante para todo el estudio de las fiestas. La falta de práctica en ciertas épocas no prueba abolición. Muchas veces prueba desorden del pueblo. Tampoco debe existir descuido. Ya no puede recuperarse la obediencia. El mandamiento permanece aunque el pueblo se aparte de él, y la respuesta correcta no es declarar irrelevante lo escrito, sino volver a ello con fidelidad. Así Nehemías 8 no enseña pérdida definitiva del tiempo santo, sino restauración por retorno a la Torá. El problema no era que Yahweh hubiera quitado su mandamiento, sino que el pueblo necesitaba volver a oírlo, entenderlo y hacerlo. 5. Sentido comunitario de la fiesta. Sukkot en Nehemías 8 tiene un carácter profundamente comunitario. El pueblo oye junto a la Torá, sale, recoge ramas, hace Sukkot y guarda la fiesta con gran alegría. La obediencia no queda encerrada en lo privado. La fiesta ordena al pueblo como cuerpo delante de Yahweh. Esto confirma que las fiestas no son solo ejercicios individuales de memoria religiosa. Son tiempos en los que la comunidad entera es llamada a vivir el mandamiento, a oír la Torá y a responder de forma visible.
La conclusión del capítulo es clara. Nehemías 8 muestra que Sukkot fue restaurada por medio de la lectura pública de la Torá, uniendo gozo, obediencia, memoria del mandamiento y vida comunitaria bajo la palabra de Yahweh. Capítulo 34. El calendario en profetas y escritos. Isam Tehillim confirma que el calendario bíblico no pertenece solo al ámbito legal de la Torá, sino que sigue vivo en la alabanza, la oración y la conciencia del pueblo. Textos como Tehillim 81 y Tehillim 104 muestran que el mes, la luna y los Moedim siguen formando parte del lenguaje espiritual de Israel. Esto es importante porque impide tratar el calendario como simple reglamento, antiguo sin proyección en la vida devocional del pueblo. Tehillim Yusdart Ondokus, al decir que Yahweh hizo la luna para los Moedim, refuerza la relación entre creación y tiempo santo. Tehillim Sexambir, al vincular Shofar, Yodesh y fiesta, muestra que el mes y los tiempos señalados seguían teniendo lugar dentro de la adoración. Así, los escritos no debilitan la estructura del calendario, la confirman desde otro registro. 2. Yeshaya presenta con claridad la continuidad del tiempo santo, especialmente al poner en paralelo Yodesh en su Jodesh y Shabbat en su Shabbat en 1966-23. Ese lenguaje es muy importante porque mantiene ambos ritmos como realidades reconocibles delante de Yahweh. El profeta no trata el Jodesh como residuo superado, ni el Shabbat como mera sombra desaparecida. Ambos permanecen visibles en el horizonte de adoración. Además, Yeshaya denuncia la hipocresía cultural cuando el pueblo mantiene formas externas sin obediencia real. Eso también enseña algo importante para este estudio. El problema no son los tiempos señalados en sí, sino la corrupción del corazón humano. La respuesta profética no es abolir Shabbat o Jodesh, sino llamar al pueblo a vivirlos con verdad delante de Yahweh. 3. Yehezkel refuerza de manera notable la distinción y continuidad del calendario. En Yehezkel 45 y 46 aparecen referencias al séptimo mes, a Pesaj, a ofrendas y también a la relación entre Shabbat y Jodesh en el marco cultural. Especialmente Yehezkel 46 es clave porque distingue el día del Shabbat y el día del Jodesh como tiempos separados en los que la puerta interior debe abrirse. Esto confirma varias cosas: que el calendario sigue teniendo peso en la visión profética, que Shabbat y Jodesh no son absorbidos uno por el otro, y que el orden del tiempo santo se mantiene como parte del lenguaje del pacto. Yehezkel no desarma el calendario de la Torá, lo proyecta y lo reitera en un marco profético. 4. Amos aporta un testimonio distinto pero muy revelador. En 8:5 los impíos preguntan: ¿cuándo pasará el Jodesh y el Shabbat para poder volver a vender y falsear medidas? El valor de este texto está en que muestra que ambos tiempos seguían siendo reconocibles y operaban como freno real sobre la vida económica. Esto confirma que Jodesh y Shabbat no eran ideas abstractas. Tenían peso práctico en la vida del pueblo, y el profeta, al denunciar la corrupción del corazón, no cuestiona esos tiempos como si fueran irrelevantes. Al contrario, presupone su vigencia y condena el deseo perverso de que terminen, para volver a la injusticia. Sin embargo, el hecho de que Amos mencione juntos Yodesh y Shabbat no significa que ambos queden equiparados en su forma de observancia. El texto muestra que los dos afectaban la vida común, pero no convierte por eso a Rosh Yodesh en Shabbat ni establece aquí que deba guardarse con la misma prohibición de trabajo. La mención conjunta confirma su peso dentro del orden del tiempo, no la abolición de sus diferencias. 5. Yodesh, Shabbat y Moedim en continuidad. Cuando se leen juntos Tehillim, Yeshaya, Yehezkel y Amos, la conclusión es clara. Profetas y escritos no rompen el calendario de la Torá, sino que lo confirman, lo usan y lo presuponen. Yodesh, Shabbat y Moedim siguen teniendo realidad textual y peso espiritual. El problema denunciado por los profetas no es que esos tiempos deban desaparecer, sino que el pueblo puede profanarlos o vivirlos sin fidelidad. Esto es importante para todo el estudio. El Tanaj no trata las fiestas y el calendario como una etapa caduca. Los mantiene en continuidad dentro de la vida del pueblo.
de la adoración, del culto y de la exhortación profética. La conclusión del capítulo, entonces, es firme. Profetas y escritos confirman la permanencia textual de Jodesh, Shabbat y Moedim dentro del orden santo de Yahweh y muestran que la verdadera crisis nunca fue la existencia de esos tiempos, sino la infidelidad del pueblo al vivirlos. Continúa escuchando el siguiente video, en el cual comenzaremos con Parte 9, Enoc, Jubileos y Testigos del Segundo Templo. El estudio completo y mucho más contenido lo puedes encontrar en nuestra página web, tashdiunsolopueblo.org.